Pasemos a la palabra de Dios. Job capítulo 23. Job capítulo 23, versículo 3. El libro de Job, queridos, es importante entender que el libro de Job es el libro más antiguo que existe de las Sagradas Escrituras. De hecho, se dice que Job existió antes de Moisés, por allá de la época de Abraham. Entonces, sin embargo, a pesar de eso, la realidad es que al observar el libro de Job podemos observar una grandísima sabiduría, un grandísimo conocimiento y entendimiento de las cosas espirituales, morales, eternas. A pesar de que todavía la ley de Moisés no había sido expresada, a pesar de que la ley de Moisés todavía no había sido dada al hombre, Job ya lo conocía, ya lo entendía. Sin embargo, a pesar de eso, nosotros podemos observar que en el libro de Job, ¿verdad?, son las vivencias, las circunstancias y lo que él estaba aconteciendo durante la época en la que él estaba viviendo. Y una de sus máximas expresiones, queridos, en ese libro fue esto: ¿quién me diera dónde hallar a Dios? La expresión íntima del corazón de un hombre con sed. La expresión íntima y profunda, ¿verdad?, del corazón del hombre, ¿verdad?, de un hombre que quería conocer verdaderamente a Dios. La expresión profunda de un hombre que no era su interés, no era su propósito ser parte de un ritual religioso, espiritual, sino que su deseo, su anhelo íntimo y profundo del corazón de Job era uno: ¿quién me diera dónde hallar a Dios? Ojalá el día de hoy, querido, existieran en este país, ¿verdad?, en este mundo, o en este lugar donde estamos, ¿verdad?, ojalá existieran personas con este corazón y este deseo. ¿Quién me diera dónde hallar a Dios? Que hubiera personas que verdaderamente quisieran tener una experiencia espiritual, vívida, genuina con Dios. Más que una experiencia emotiva, emocional, más que una experiencia religiosa, porque sabes, la experiencia religiosa, la experiencia emotiva, la experiencia sentimental, eso es algo que se da o que se puede dar de cualquier manera y en cualquier lugar. ¿Sabes qué es así? La gente que adora a la Virgen, la gente que adora a los santos, la gente que adora el pueblo de Israel en la época de Moisés. ¿Te acuerdas? Estando en el desierto, habían tenido una gran experiencia, ¿verdad?, visual, palpable acerca de la persona de Dios. Y de repente los ves adorando un becerro. Y realmente lo estaban adorando, y realmente estaban teniendo una experiencia emocional, sentimental, espiritual, religiosa. Estaban teniéndola de tal manera que había un alboroto en el pueblo, había mucho escándalo en el pueblo porque la gente estaba enfurecida, estaba efusiva, estaba metida en esa adoración y estaban teniendo una experiencia espiritual, emocional, sentimental con eso que le llamaban Jehová. No está expresando eso Job. Job está expresando desde lo más íntimo de su corazón, diciendo: yo quiero algo más allá que la emoción. Yo quiero algo más allá que la religión. Yo quiero algo más allá, ¿verdad?, que lo que mis padres me han enseñado. Yo quiero algo más allá que lo que mis padres viven. Yo quiero algo más allá. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de mí que me grita genuinamente que existe algo distinto, algo diferente. ¿Quién me diera dónde hallar a Dios? El deseo, el anhelo profundo, el deseo profundo del corazón de un hombre que definitivamente no se quedó en deseos y en anhelos. En una ocasión leía a un escritor y decía: los deseos y los anhelos en la vida del cristiano no sirven.
No sirven. ¿Por qué? Porque los deseos y los anhelos en el corazón de un cristiano son simplemente como el agua entre las manos. ¿Cuánto te dura el agua en tu mano? Nada. Los deseos y los anhelos, ¿verdad?, en el corazón de un cristiano son como un suspiro. Se acabó. No. Job no se quedó hasta allí. Job manifestaba lo que la gente debería de hacer. ¿Quién me diera dónde hallar a Dios? ¿Y qué dice? Yo iría. Aquí hay dos factores importantísimos, dos factores indispensables para el conocimiento de Dios, queridos. Conocer a Dios no es asistir a un culto religioso domingo tras domingo y simplemente si la gente levanta las manos, levanto las manos. Si la gente aplaude, aplaudo. Si la gente brinca, brinco. Si la gente canta, canto. ¿Por qué? Porque a la vuelta de 2 o 3 meses lo vas a aprender y lo vas a hacer hasta mejor que otros. Eso no es conocer a Dios. ¿Quién me diera dónde hallar a Dios? Job decía, yo iría. Porque muchas personas no conocen genuinamente a Dios, porque muchas personas no tienen la gran experiencia de poder conocer genuina y verdaderamente a Dios. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque la gente no hace lo que le corresponde. No hace lo que le toca. Piensa que el conocimiento de Dios, ¿verdad?, que el conocimiento de Dios va a ser abstracto. Piensa que el conocimiento de Dios de repente va a suceder, va a ser nada más. Pero no puede suceder así. Job decía, yo iría. O sea, el hombre tiene que actuar. En muchas ocasiones pareciera, ¿verdad?, muchas personas que asisten a grupos de este tipo, ¿verdad?, a lugares como este lugar, ¿verdad?, donde las personas piensan, ¿verdad?, piensan que qué difícil es encontrar a Dios, qué complicado es conocer a Dios, qué difícil, qué complicado es conocer y caminar con Dios. Es difícil, yo no puedo, he tratado, no lo he podido, no lo he podido lograr y pareciera que se vuelve algo como imposible de alcanzar. No es eso. ¿Cuál es? El asunto es que no hacen lo que les toca. A veces pareciera, ¿verdad?, por la expresión de algunas personas, a veces pareciera que la gente estuviese, ¿verdad?, como culpando a Dios de no encontrarlo, como si Dios estuviese jugando a las escondidillas. ¿Para qué? Para no dejarse encontrar por las personas, para que la gente no la encuentre, para que la gente no tenga un conocimiento de Dios. ¿Sabes una cosa? Dios no juega a las escondidillas. Dios no juega eso. Dice la Escritura, me hallaréis, me buscaréis y me hallaréis. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Porque me hallaréis? ¿Porque me buscaréis de todo vuestro corazón? Mismo principio, misma verdad. ¿Por qué la gente no encuentra a Dios? Sencillamente porque no buscan a Dios de todo su corazón. Porque no les interesa, porque no les importa. Pero qué terrible, queridos, que al final del camino, o ni siquiera al final, ¿verdad?, solamente al avanzar unos cuantos metros, ¿verdad?, en el camino, la gente tenga que gritar y decir, Dios, quiero conocerte. ¿Pero por qué fue? Porque le empiezan a ir las cosas mal, porque tiene un accidente, porque las cosas están terribles, ¿verdad?, porque de repente se accidentó el muchacho, ¿verdad?, el joven, la jovencita, y entonces ahí sí, ay Dios, sí. ¿Cuántas veces la gente, ¿verdad?, en un hospital ha dicho, Dios, si me ayudas con esto, te voy a buscar? Salen del hospital y ¿qué sucede? No lo buscan. No lo buscan. No caminan con Dios. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.
Nosotros hemos estado platicando, ¿verdad?, durante ya varias semanas, durante ya algunas semanas, varios, ya hasta meses, diciendo y hablando acerca de la persona de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener claridad y comprensión correcta acerca de quién es Dios, ¿sí? Lo que hemos tratado de hacer es poner delante de ti la verdad. ¿Para qué? Para que tú puedas racionalmente poder tener claridad acerca de quién es Dios, para ver si verdaderamente conoces a Dios o no conoces a Dios, para ver si verdaderamente estás caminando con Dios o no estás caminando con Dios. Como te decía, el conocimiento de Dios no es algo abstracto, es necesario conocerlo y entenderlo, como dice el profeta, ¿verdad? No se gloríe el fuerte en su fuerza, no se gloríe el sabio en su sabiduría, no se gloríe el valiente en su valentía. Gloríese en esto, si alguno se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme. Esa es la máxima gloria del hombre. Aunque hoy en día, ¿verdad?, los valores han sido tergiversados. Los valores de hoy en día, queridos, los valores de hoy en día es un bonito cuerpo, los valores de hoy en día, ¿verdad?, es dinero, los valores de hoy en día, ¿verdad?, es un buen aparato electrónico, los valores de hoy en día, ¿verdad?, es un buen automóvil, los valores de hoy en día, ¿verdad?, hay tantas cosas tan absurdas. Tan absurdas. Pero eso no es así delante de Dios. Dios decía y seguirá diciendo: la gloria del hombre es una, entenderme y conocerme. Por eso nos hemos detenido nosotros a platicar acerca de quién es Dios, para que nosotros podamos entender y comprender claramente quién es Él. Y durante las últimas 2 semanas, ¿verdad?, estuvimos viendo los falsos conceptos de Dios, el poder entender quién es Dios. Pero bueno, ¿dónde nos basamos? ¿En qué nos basamos nosotros para pensar y para poder entender? O respondiendo, ¿verdad?, respondiendo a esta pregunta que Job no tenía la oportunidad que usted y yo tenemos hoy en día, no la tenía. Sin embargo, él se hizo esta pregunta: ¿quién me diera dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Yo iría a lo que me corresponde. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es hallar a Dios. Dime dónde y voy a ir. ¿Cómo hacerlo? Voy a ir. Querido, es lo que queremos mostrarte durante estas próximas semanas. ¿Dónde está la silla de Dios? ¿Dónde se encuentra el conocer a Dios? ¿Dónde podemos entender y conocer a Dios? No hay ninguna otra fuente, sino solamente esta: las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, el testimonio de Dios acerca del mismo. Yo te decía hace un rato, Job no tenía lo que tú y yo tenemos. Job no tenía ni siquiera los 10 mandamientos de Moisés. Job no tenía ni siquiera, ¿verdad?, la historia de un Josué. Job no tenía ni siquiera la historia de un Moisés. No tenía la historia, ¿verdad?, de un David. No tenía la historia, ¿verdad?, de los jueces, como una Débora o como un Gedeón, ¿verdad? No tenía la historia de ellos. Job no tenía la historia, ¿verdad?, de profetas como Isaías, como Jeremías. No tenía eso. No tenía, mucho menos tenía la historia de la persona del Señor Jesucristo trayendo la verdad del Evangelio a esta tierra. El Verbo se hizo carne y lo trajo hasta acá. Durante varias centurias, ¿verdad?, Dios hablando al hombre, y el hombre no entendía. Parecía que estaba velado para el hombre el no poder comprender genuinamente la verdad. Sin embargo, Dios se personificó en aquel que es llamado, ¿verdad?, el primogénito de la creación. En aquel que es llamado, ¿verdad?, la esencia de Dios, en aquel que es llamado, ¿verdad?, la manifestación de Dios en esta tierra, el Señor Jesucristo. Job no tenía eso.
Job tampoco tenía, ¿verdad?, las epístolas. Job no tenía, ¿verdad?, las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de Juan. No, Job no tenía, ¿verdad?, a Santiago, no tenía a Judas, no los tenía. Tú y yo lo tenemos. Ojalá pudiéramos culminar. Ojalá pudiéramos llegar rápidamente, ¿verdad?, a la misma expresión que llegó Job en un cierto momento de su vida, a pesar de no tener todo esto. Y si le sumas a todo esto la historia cristiana genuina, él no lo tenía. Como bien lo dice, ¿verdad?, el libro de los Hebreos, tenemos una gran nube de testigos. Toda una estela de luz marcada a través de la historia para mostrarnos a nosotros el camino por donde debemos de andar. Se supondría que para nosotros debiese de ser más fácil, se supondría que para nosotros debiese de ser más sencillo. Pero qué terrible es que para muchas personas, de hecho a la mayoría de las personas, se les complica mucho más. ¿Por qué? Porque a mayor luz, mayor maldad. O cumpliéndose la profecía que el Señor Jesucristo dijo, que la maldad se iba a multiplicar. O la profecía de Isaías que decía, he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Estamos viviendo esa época. ¿Quién me diera dónde hallar a Dios? Yo iría. A la gente se le pregunta y se le dice, ¿de verdad tú quieres conocer a Dios? ¿De verdad tú quisieras conocer a Dios? La mayoría de las personas que asisten a lugares como estos, ¿sabes qué responden? Sí. Pero yo pregunto, ¿de verdad quieren? ¿De verdad quieren? Porque si quisieras, la realidad es que tendríamos que llegar a la misma conclusión que llegó Job. Tendríamos que llegar a la misma conclusión que llegó Job, como yo te decía hace un rato, ¿verdad? Ojalá lleguemos rápidamente a la conclusión que llegó Job cuando él decía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hay una grandísima diferencia, queridos, hay una grandísima diferencia entre escuchar cosas, entre oír cosas, a ver, una grandísima diferencia. Job hizo esa grande diferencia y dijo, yo te había escuchado, había oído de ti, pero no te conocía. Ese es el deseo de nosotros, querido, a través de estas pláticas que vamos a tener hacia adelante. Que tú puedas ir hasta su silla y poder llegar a esta expresión y decir, es cierto. Que pudieras decir como los samaritanos, es cierto. Ya no creo por lo que tú me dices, sino creo por lo que yo he visto, he tocado, he palpado, he entendido y estoy viviendo. Por eso creo. Ese es el propósito. El propósito, ¿verdad?, es que nosotros podamos encontrarle. ¿Sabes por qué? Porque también es importante decirte que hay tiempo para buscar a Dios. Hay tiempo para buscar a Dios. Isaías capítulo 55, verso 6. Isaías capítulo 55, verso 6. Si tú observas, la realidad es que aquí, en la Escritura, cuando tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta de una cosa, querido, que por lo regular la Escritura no se detiene a pedir permisos y a pedir favores. Por lo regular, por cuanto es palabra de Dios, la Biblia manda, establece mandamientos, ¿sí? Los mandamientos no son solamente, ¿verdad?, el no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te inclinarás a ellos, ¿verdad?, no matarás, no robarás, no codiciarás. No son solamente esos, sino que hay otros muchos mandamientos que Dios pone ahí en las Sagradas Escrituras para bien del ser humano. Y entre esos está esto. Y dice, ¿qué dice? Buscad. Mandamiento. Buscad a Jehová. Buscad a Jehová. Buscad a Yahvé. Buscad a Dios. Porque ¿sabes qué? Mientras pueda ser hallado.
mientras pueda ser hallado. Qué terrible, queridos, qué terrible la condición. La verdad es que nada más es cuestión de sentarnos a poder pensar y decir, oh, qué terrible va a ser en aquel día cuando el mundo sea juzgado. Y tener que ver a muchas personas que conocimos, tener que ver a muchas personas que vimos, tener que ver a muchas personas, tener que darse de topes y decir, oh, ¿por qué no hice caso? 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 Y haber perdido la oportunidad. Oh, de verdad. Intento ponerme los zapatos de esas personas y al intentar ponerme los zapatos de esas personas prefiero quitármelos y decir, Dios mío, guárdame, porque no quiero ser así. Perder la oportunidad que tengo como ser humano en esta tierra de poder conocerte y neciamente, rebeldemente, no hacer lo que me corresponde para buscarte, no quisiera saber el momento en que, queramos o no queramos, vamos a ser juzgados. No por mí, por Él. En esta tierra de alguna manera somos juzgados por la palabra que escuchas. En esta tierra somos juzgados por la palabra y por la conciencia y las verdades que escuchas. Mira, la palabra, las verdades, la conciencia, el razonamiento y el Espíritu Santo. Todos estos se conjugan, ¿verdad?, como un juez interno que lo que hace, ¿verdad?, es condenarte terrenalmente para demostrarte cómo estás. Pero esto es parcial, esto es a manera de ayuda. ¿Para qué? Para hacerte reaccionar. Pero si esto que te estoy mostrando ahorita es desechado, es despreciado, esto va a ser quitado y en aquel día vamos a ser juzgados por Dios. Y qué terrible haber desaprovechado la oportunidad. Qué terrible. Porque al final vamos a ser juzgados. Buscad a Jehová. Y te pone tiempo. Te pone tiempo, sin embargo no lo define. Te pone tiempo, sin embargo no lo define. En la Ciudad de México, el año pasado, ¿verdad?, estuvo asistiendo una persona, un joven, era muy joven él, ¿verdad? Estaba asistiendo, ¿verdad? Y de repente iba, y de repente no iba, de repente iba, de repente no iba. Estuvo asistiendo y de repente dejó de asistir. Y uno de los hermanos que lo conocía me dice, oye, ¿te acuerdas de esta persona? Sí. Ya murió. ¿Cómo? Sí, ya murió. ¿Cómo crees? Sí. 2 semanas antes había ido a la congregación y este hermano había hablado con él y le dijo, busca a Dios, busca a Dios. Olvídate de todo lo demás y busca a Dios. No hizo caso. Hoy ya no está. Solamente pensar en su condición, en su situación actual, porque él no quedó en el olvido como los perros cuando mueren o cuando los animales cuando mueren. No pasa nada. Cuando el ser humano es el único que tiene inmortalidad, inicio y no un final. Qué terrible ahorita tener que estar enfrentando la realidad de este texto. Buscad a Jehová mientras. Mientras se acabó. ¿Me explico? Mientras se terminó.
para Él, para ti, para mí. No. Bondad de Dios que nos da la oportunidad de detenernos. ¿Para qué? Para buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle, llamadle en tanto que está cercano. En tanto que está cercano. Qué terrible es que muchas veces la gente quisiera encontrar o piensa que Dios le va a buscar en un momento, ¿verdad? En un momento donde entre en una enfermedad, en un accidente, y entonces en ese momento sí vas a buscar a Dios. ¿Sabes cuál es la mejor manera, el mejor momento para buscar a Dios? Ahora. Cuando estás consciente. Cuando estás consciente para poder reaccionar ante esa verdad. ¿Por qué esperarte hasta ese último momento que a lo mejor, y créame, yo estoy convencido, que la mayoría de las personas que asisten a lugares como este, donde se predica la verdad, y de repente surge algo imprevisto y que no buscaron a Dios, yo creo firmemente que difícilmente se salvan en el último momento. Porque si no lo hicieron estando bien, ¿cómo lo harás en un momento tan rápido? Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Dios no juega a las escondidillas, no juega a las escondidillas, de ninguna manera. Él está presto. Los ojos, los oídos de Jehová están atentos. ¿Sí? Dice la Escritura, ¿verdad? También el profeta Isaías dice que el brazo de Jehová no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha agravado para oír. No, Dios no se está tapando los oídos para ver si te escucha o no te escucha. No, pero sí dice, llamadle en tanto que está cercano. Ese es el propósito, eso es lo que queremos buscar nosotros, querido. Queremos poner delante de ti el camino. Hay un texto muy hermoso por ahí, a ver, vamos a buscar ese texto, que habla acerca de esta misma verdad, de este mismo principio. Isaías 35:6, 35:8. Fíjate, es muy hermoso este texto también. Habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, fíjate qué hermosa promesa. Por muy torpe que sea, ¿qué dice? No se extraviará. No se extraviará. Hace algunas semanas, ¿verdad? Un hermano le estaba predicando a una persona y le explicaba y le hablaba del cristianismo, ¿verdad? Un muchacho, un joven, pues sí. Y le hablaba acerca del cristianismo, de la vida eterna, del juicio eterno, de lo hermoso que es ser cristiano. Y el muchacho volteaba y le decía, pero qué difícil está, ¿no? Qué complicado está, ¿no? El hermano le decía, no está complicado. Me la pone difícil, le decía este muchacho. Me la pone difícil, jefe. Está difícil. Ya mejor ya no me diga. Ahí después platicamos de esto mejor. Queridos, la Biblia es contraria. Dice, habrá un camino que cualquiera que anduviere por él, por muy torpe que sea, no se extraviará. ¿Sabes cuál es el camino? Es este.
Queremos darte el camino correcto para que tú puedas conocer genuinamente a Dios. Queremos levantar, ¿verdad? Queremos poner en alto este bendito libro que hoy en día la gente ha buscado, ¿verdad? Ha buscado destrozar, derribar, acabar con él. No solamente físicamente, sino también espiritualmente. ¿Por qué? Porque en la mayoría de grupos, ¿verdad?, parecidos a estos, ¿verdad?, donde asisten centenas y millares de personas, la realidad es que asisten muchísimas personas, ¿sabes solamente a qué? A sentir. Como bien dice, ¿verdad? Como bien dice los eslogans de hoy en día de los partidos de fútbol y del mundial, ¿verdad?, que dicen, ¿verdad?, que México no es un sentimiento. Son todos, sí. Aún en la religión son puros sentimientos. La gente va al templo, ¿sabes a qué? A oír música. Entre mejores músicos tengamos, entre mejores baterías tengamos, entre mejores expresiones musicales tengamos, ¡wow! Somos lo máximo. ¿Y la razón? ¿Para qué nos fue dada? ¿Para qué? ¿Sabes para qué? Para entenderme y conocerme, que yo soy Dios. Queremos poner delante de ti el camino correcto. Queremos levantar, ¿verdad? Queremos levantar este bendito libro que para ti y para mí, de verdad, es importante que podamos comprender y entender el grande valor que tiene, ¿verdad?, lo que aquí está escrito. ¿Por qué? Porque lo que aquí está escrito, queridos, son las expresiones de Dios. Ojalá la gente valoráramos tanto lo que Dios dejó aquí como muchas veces valora la gente las cosas físicas, ¿verdad? De repente, ¿verdad?, en una familia muere mamá, ¿verdad? Muere mamá y mamá tenía un montón de cosas ahí guardadas, ahí arrumbadas, ahí embodegadas, ¿verdad? Y muere mamá y la gente dice, ay, pero eso es de mamá. Y llega un externo y dice, oigan, pero saquen todo eso, o sea, ya no sirve eso. No, pero es que era de mamá. Tiene mucho valor. Y es cierto, tiene un valor sentimental importante para la familia, es cierto. Ojalá este libro tuviera un valor gigantesco en el corazón de los que hoy en día se dicen cristianos. ¿Sabes para qué? Para hacer lo mismo que Dios ha hecho con ella. Salmo 138, versículo 2. Fíjate lo que dice. Salmo 138, versículo 2 dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. ¿Por qué? Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra. ¿Sobre qué? Sobre todas las cosas. Queridos, en el ámbito espiritual, en el ámbito cristiano, tiene usted que entender una cosa, que no hay máxima que esto. No hay máxima que esto. ¿Por qué? Porque esto es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Dios dejó escrito lo que usted y yo necesitamos para la vida eterna. Dios dejó escrito para usted y para mí, para que nosotros podamos tener un conocimiento suficiente de Dios a través de esto. Esta es la biografía de Dios escrita por su propia mano. ¿Qué le parece? Esta es la biografía de Dios escrita, ¿verdad?, desde su propia mano. ¿Y sabe para quién? Para usted. Para usted. Dios se detuvo en su grandeza, en su divinidad, en su majestad, en su grandeza, querido, se detuvo. ¿Sabe para qué? Para dejarle escrito lo que usted y yo necesitamos. Un camino que por muy torpes que seamos, no nos extraviemos. ¿Cuál es el problema? El problema es que la gente no lo conoce.
Grupos religiosos, queridos, como te decía, muchísimos grupos, muchísimas personas. En una ocasión platicaba con un hombre, ¿verdad?, que hoy en día es pastor, ¿verdad? Y en ese momento él ya llevaba cerca de 20 años de ser cristiano y ya predicaba en algún lugar así, ¿verdad? Y en esa ocasión fui a visitar esa ciudad hacia el estado de Guerrero, ¿verdad? Y platicando con la persona le decía, oye, ¿estás predicando? Sí, estoy predicando. Ah, qué bien. Le digo, oye, ¿y has leído la Biblia completa? Estábamos sentados ahí en su casa y delante del televisor. Ah, sí, claro, el televisor. Es importante, ¿sí? El televisor estaba ahí puesto delante de él. Oye, ¿y has leído la Biblia completa? El hombre trastabilló así. Bueno, o sea, tienes más de 20 años de ser cristiano. Sí, pero ¿has leído la Biblia completa? No. ¿Cómo puedes decirte cristiano? ¿Y cómo vas a predicar si ni siquiera has leído la Biblia? Muchos de los que se denominan hoy pastores, queridos, jamás han leído ni siquiera una vez la Escritura. Ya no decimos estudiado, porque leer y estudiar hay un grande abismo entre una expresión y otra expresión. No se ha leído. ¿Por qué? Porque hoy en día, queridos, la palabra de Dios no es importante. No es importante para muchos lugares como este. Ni para la gente que predica, ni para la gente que asiste. Ojalá que las personas que asisten, queridos, sean como los de Berea. En el libro de los Hechos nos habla de un pueblo llamado Berea, donde el apóstol Pablo fue y predicó después de haber sido perseguido, ¿verdad?, en Listra, ¿verdad?, después de haber sido perseguido en otro lugar, ¿verdad?, el apóstol Pablo va y se refugia, ¿verdad?, en Berea, y al llegar, pues Pablo empezó a predicar, y dice que los de Berea lo escuchaban con atención. Pero una característica muy importante de esos cristianos de Berea, dice que iban a sus casas a revisar la Escritura para ver si era cierto lo que ese hombre hablaba. Querido, ¿cómo quisiera que los que están aquí presentes hicieras lo mismo? Que fueras a la Escritura para saber claramente si te hablamos la verdad o si no. Y que si nos equivocamos o te estamos hablando una herejía, con toda libertad, vengas y lo digas. ¿Sabe qué? Usted habló esto y no es cierto. Y abramos la Biblia y entonces veamos. Si nosotros nos hemos equivocado en algo, querido, no tenemos reparo en reconocerlo, créeme que no. Pero por misericordia y bondad de Dios, hasta el día de hoy, de años de predicar, no ha habido una sola persona que pueda decir, estás predicando una herejía. Por bondad de Dios. Ojalá los presentes fueran como los de Berea, que vayas a la Escritura para ver qué es. Que fueras hasta su silla para observar y ver, ¿de verdad tiene razón este señor que está enfrente? ¿De verdad tiene razón este predicador? ¿De verdad tiene razón el pastor? Como quieras llamarnos, no pasa nada. La verdad no interesa eso, ¿verdad? ¿De verdad tiene razón? ¿Sabes qué? Porque si tú lo hicieras y tenemos razón, tienes una grande responsabilidad. Pero si no tenemos razón, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No va a pasar nada. Pero hoy en día no sucede eso. Sucede el cumplimiento de una profecía establecida, ¿verdad?, por allá de los años 56. Dicha por el apóstol Pablo, por allá del año 56, entre el 56 y el 60 probablemente, ¿verdad? El apóstol Pablo escribiendo una profecía y hablando acerca de esto. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3.
Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, dice el apóstol Pablo, le está escribiendo a Timoteo. Esta es la última carta que el apóstol Pablo expresa, ¿sí? Esta es la última carta que el apóstol Pablo escribe, ¿verdad? Es como un testamento que le deja a su discípulo Timoteo, el cual se iba a quedar en su lugar. Ya para este momento Timoteo era un apóstol también, un apóstol, un hombre joven que iba a suceder, que se iba a quedar en lugar, del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo le está hablando y le está dejando, ¿verdad?, toda una serie de instrucciones, como cuando un papá se va a ir de casa y se van a quedar los hijos, ¿verdad? Se van los padres y le dicen a los hijos, hijo, ¿sabes qué? Si tocan, no abras. Oye, esto, sí, y las llaves de la estufa, esto, y esto. Y deja todo un decálogo de instrucciones, ¿verdad? ¿De instrucciones para qué? Para que los muchachos o el muchacho, ¿verdad?, los guarde en casa. Ok, el apóstol Pablo está haciendo exactamente lo mismo con la segunda carta a Timoteo. Y le dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Hasta ahí nos quedamos. Porque vendrán tiempos, y nosotros leeríamos el día de hoy, porque hoy es tiempo. ¿Sí? El apóstol Pablo está escribiendo hace 2000 años aproximadamente, ¿verdad? Hace 2000 años y dice, vendrán tiempos, hablando a futuro. Nosotros la realidad es que lo que tenemos que leerlo, lo tenemos que leer en presente. Porque hoy es tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. 2 puntos importantes hasta aquí, hasta esta coma. 1, queridos, sí existe una sana doctrina. Escúchese. ¿Existe? ¿Cuántas? Una sana doctrina. Una. No, como diría Pablo a los Gálatas, no que haya otros evangelios, no, sino que algunos, ¿verdad?, tergiversándolos y cambiándolos, ¿verdad?, enseñan cosas incorrectas. No, el apóstol Pablo hablaba en singular, hablando del evangelio de Dios. Y dice, sana, no sufrirán la singular, la sana doctrina, sí existe. Primer punto. Y ahí es donde nosotros tenemos que detenernos. ¿Para qué? Para poder entender y comprender correctamente e ir hasta su silla y poder conocer y entender y poder obtener esa sana doctrina. Porque si está, es nuestro deber buscarla. Como aquellos, ¿verdad? Aquella gente, ¿verdad? Por allá, no sé si del 1800, en aquellas épocas, queridos, donde la gente era buscadora de oro. ¿Recuerdan ustedes aquellas historias que se contaban, verdad? Que la gente iba a buscar oro a los ríos y estaban ahí en los ríos, ¿verdad? Y pasaban horas y horas, ¿verdad? Como con un colador, ¿cómo se llama? ¿Sí? ¿Colador? Ajá. Estaban así, revisando, ¿verdad? Metían el colador, lo levantaban, caía el agua y revisaban, ¿verdad? Tiraban lo que estaba ahí y otra vez. Había días donde no encontraban absolutamente nada, semanas donde no encontraban absolutamente nada, pero de repente hacían esto y ¡ah! Una pepita de oro. ¡Wow! Buscaban. ¿Por qué? Porque ellos sabían que ahí se podía encontrar. Vendrán tiempos donde no sufrirán la sana doctrina. Hay una verdadera doctrina, querido, pero a ti te corresponde buscarla, ir hasta su silla. ¿Pero por qué la gente no la busca? ¿Por qué la gente, verdad, no va hasta su silla? ¿Sabes por qué? Porque no está dispuesta ¿a qué? A sufrir. Como aquel joven que te decía, ¿verdad? Oye, está medio difícil, ¿no? Mejor ya no me hable de eso, mejor. Ahí luego hablamos, jefe. ¿No está dispuesto a sufrir? ¿Por qué? Porque cuando te enfrentas a la verdadera doctrina, a la verdad, pues la realidad es que, como dice el adagio popular, ¿verdad? La verdad, ¿qué? No mata, pero sí incomoda. Es la realidad. Cuando nos empiezan a hablar la verdad,
Así como que la gente se empieza a retorcer en su silla. Desde aquí adelante nosotros lo vemos. Y la gente es como, así, ¿sí? ¿Por qué? Porque te genera un señalamiento, porque te genera un estoy hablando de ti. A veces pareciera que nada más es cuestión, ¿verdad? Nada más faltaría decir exactamente tu nombre, como si uno supiera exactamente lo que estás viviendo, lo que está sucediendo, lo que está aconteciendo durante la semana en tu casa, o lo que hablaste con tu papá y tu mamá, ¿verdad? En la semana, y que pareciera y volteas con tu mamá o tu mamá. ¿Lo fuiste a decir, verdad? No, no me dijo nada. No dijo nada. Simplemente el que habla es el que conoce todas las cosas. Uno es un instrumento, nada más. Como un tubo, como el tubo, ¿verdad?, del agua potable que está hasta arriba. El tubo simplemente está ahí, ¿para qué? Para que pase el agua. Nada más es cuestión de abrir la llave y de repente empieza a salir y le empieza a llegar, pues a quien le tenga que llegar. No sufrirán la sana doctrina. Ese es el problema de hoy en día, queridos, que la gente no se quiere comprometer con la Escritura. Prefiere poner, ¿verdad?, pretextos como, ay, es que yo no terminé ni siquiera la primaria. Queridos, hay gente que no fue ni a la primaria y aprendió a leer con la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ay, pero es que, ay, hermano, es que cuando yo me pongo a leer la Biblia, de veras el diablo, es terrible el diablo, porque viene el diablo y me empieza a dar sueño y me empieza a pensar en tantas cosas. Mira, no es el diablo, no le eches la culpa al diablo. Es tu desorden mental, la verdad. La realidad es que como seres humanos no tenemos, como mexicanos no tenemos un hábito de lectura y muchísimo menos de comprensión. Y entonces pues empezamos a leer, llevas 2 versículos y en el tercero ya no te acuerdas qué decía hace 2 versículos. Pero no es porque el diablo, o te pones a leer y como ves muchas letras, los ojos se te empiezan a visquear, ¿verdad? Y entonces empiezas así. ¿Y qué sucede? Pues no es el diablo. ¿Te quieres poner a leer la Biblia a las 11:30 de la noche? ¿Qué va a pasar? Pues te va a dar sueño. No, pero es que es el diablo. No es el diablo. Es que no estás generando un hábito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro. ¿Y los libros sabes para qué son? Para entenderse, para comprenderse. ¿Sí? Y para entenderse y comprenderse tenemos que generar aquí una disciplina que es difícil, no imposible, de poder entenderla, de poder generarla, de poder hacerla. Entonces, sin embargo, como te decía, hay personas, ¿verdad?, que no están dispuestas a leerlo y buscan ese tipo de pretextos, ¿verdad? Es que no lo entiendo, es que está muy grande, es que son muchas letras, es que es lo que tú quieras. ¿Cuál es el problema? La realidad es que la persona no se quiere enfrentar a las realidades. He oído a varias personas que se le dice, oye, vete a hacer un chequeo médico. No es malo que te vaya a hacer un chequeo preventivo médico. He oído gente que dice, no, yo no. ¿Por qué? Es que me da miedo que me digan que tengo algo malo. Así pareciera que la gente lee la Biblia. No, ¿para qué? No, porque si leo la Biblia me va a ir mal. Por ahí tenía un comentario, fíjate. En una ocasión había un incrédulo, te lo voy a contar como me recuerdo, te lo iba a buscar, pero mejor me voy a tardar. Había un hombre escéptico, un hombre que no creía, ¿no? Un hombre que no creía y de repente, ¿verdad? Había una persona que estaba predicando y que estaba hablando y el hombre escéptico llegó y se burló de él, se burló de la persona y le dice el escéptico, ay, usted hablando de ese libro.
Si yo creyera lo que este libro dice, la realidad es que me condenaría a mí mismo. Pues claro. Mucha gente no lee la Biblia, ¿sabes por qué? Porque se van a condenar a sí mismos. Y prefieren ponerle ¿qué? El pretexto de que no, es que no entiendo, es que casi no sé leer, es que no terminé la secundaria, es que la Biblia no se hizo para intelectuales. ¿Sabe usted que los intelectuales, la mayoría de los hoy en día intelectuales, la realidad es que su intelectualidad no sirve absolutamente para nada? ¿Por qué? Porque se encuentra usted, ¿verdad? Premios Nobel, se encuentra usted doctorados, se encuentra usted maestrías, se encuentra usted todo eso, ¿verdad? Con terceros o cuartos matrimonios y 3 divorcios, ¿verdad? Se encuentra usted con alcohólicos, se encuentra usted con drogadictos, se encuentra usted con gente, doctorados o doctores específicamente, ¿verdad? Doctores, ¿verdad? Que salen de la sala de operación, ¿verdad? Todos así, nerviosos por la operación, salen y sacan su cajetilla de cigarros y fuman. Están fumando. Oye, acabas de ver que se murió una persona por enfisema pulmonar y el médico sale con su cigarro. Dígame usted, ¿es racional eso? No lo es. No lo es. No lo es. Vendrán tiempos donde no sufrirán la sana doctrina. ¿A qué se refiere con sufrirán, querido? El tener conocimiento y el entender necesita tiempo, de verdad. También necesitamos tiempo para pasar aquí. O sea, no es solamente venir a cantar, queridos. Para conocer a Dios necesitamos ir aquí. Para conocer la historia, mira, para conocer quién fue Francisco Villa, para conocer verdaderamente quién fue don Benito Juárez, para conocer verdaderamente qué sucedió, ¿verdad? Con los niños héroes, ¿verdad? Que siempre nos dijeron que wow, se entregaron por la patria, ¿verdad? Y se enredaron, ¿verdad? Para salvar la bandera. No es cierto, son pura mentira. Para saber exactamente qué fue eso, pues tienes que ir a un libro y poder ver lo que verdaderamente dice. La genuina historia. Ok, para conocer a Dios, queridos, no hay otro camino. No hay otro camino. Definitivamente sí, te tienes que exponer a una predicación genuina y verdadera. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, ¿verdad? Dice, la exposición de tus palabras alumbra. Eso sí. Pero la fuente principal, queridos, es uno: las Sagradas Escrituras. No sé si me estoy explicando. Estoy queriendo hacer lo que decía el Salmo que leíamos hace un rato: poner en alto. ¿Sí? En alto. No, querido, aquí no hay nadie más importante. Aquí no hay nadie más interesante. ¿Sabes quién es? Dios y su palabra. No hay una ley máxima por encima de esto. Este es lo que nos rige. Esto es lo que nos manda. Aunque duela, aunque sea difícil, ¿sí? Aunque sea confrontadora, pero esto es el camino para poder conocer a Dios. Seguimos. No sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Definitivamente sí. Mira, Dios ha puesto eternidad en la mente del hombre. Dios ha puesto eternidad en el alma del hombre. Y de alguna manera el hombre, esa parte que Dios puso en el alma del hombre, mira, le va a generar comezón. Y la gente se va a querer rascar a su manera, ¿sí? A su manera, ¿sí? ¿Cuál es su manera? Pues bueno, pues yo me rasco con las ratas, ¿sí? Creo que no sé si mencionaron, ¿verdad? En los falsos conceptos de Dios, que son muchas cosas, y allá en África, en la India, ¿sí? Hay un santuario de ratas, ¿sí? Y adoran a las ratas. Pues claro, adoran a las ratas. Nada más darles de tragar
Y pues mira, no te van a poner leyes, no te van a enjuiciar, no te van a mandar al infierno, no te van a reclamar nada. Nada, pues nada más dales de comer. Sí, tengo comezón y me rasco con las ratas, me rasco con la Virgen, me rasco con San Judas, me rasco con la muerte, me rasco con quien sea. Habrá comezón de oír, dice, sino que teniendo comezón de oír, entonces, por cuanto la gente tiene necesidad de lo espiritual, porque eso es a fuerzas, los ateos tienen necesidad espiritual, queridos, aunque no lo quieran reconocer. Aunque no lo quieran reconocer. Una ocasión estaba un ateo, ¿verdad?, a punto de morir. Y estaba su hijo, ¿verdad? Ya un muchacho, un joven, ¿verdad? Habiendo sido crecido en medio de la ideología ateísta, donde Dios no existe, donde Dios no está, ¿verdad? Y de repente el hijo, en la angustia de ver a su padre que estaba a punto de morir, que se estaba yendo, ¿verdad? El hombre, ¿verdad? Batallando entre la vida y la muerte. De repente el hijo, nada más así de la expresión interna de aquello que Dios puso dentro de nosotros, el muchacho le dice, papá, agárrate. El ateo, con sus pocas fuerzas que tenía, le dice a su hijo, hijo, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde me agarro? Qué terrible es la muerte de aquel que no tiene a Dios. Qué terrible. No así la muerte de los santos. ¿Cómo recuerdo la muerte de una mujer? Entre muchas. Una mujer adulta con la cual compartí momentos muy bonitos en mis primeros meses o años de cristianismo. Íbamos a predicar juntos, salíamos a repartir folletos juntos, predicábamos en la sala de su departamento, hicimos una célula, predicábamos juntos ahí. ¿Cómo recuerdo que llegó el momento en que le detectaron cáncer? Y cuando yo me enteré, me dolió. Fui a visitarla. Cuando salió del hospital, fui a visitarla a su casa. ¿Cómo recuerdo? Todavía la imagen la tengo presente, ¿verdad? A pesar de que ya pasaron más de 20, 25 años. ¿Cómo recuerdo que estaba ella sentada ahí en su camita, ¿verdad? Estaba sentada en la cama, como siempre la conocí, así. Llegué, la miré. Le dije, mi hermana Vicky, ¿cómo estás? Bien, aquí esperando. ¿Cómo? ¿Qué estás esperando? Estoy esperando a Jesús. Yo ya me voy. Voy a morir. No sé cuándo, pero estoy esperando. Oh. Y efectivamente sí, no pasó mucho tiempo, ni un mes, murió. Padre, agárrate. ¿De dónde? ¿De dónde? Qué diferente es la muerte de los santos, que tienen de dónde sostenerse. Me voy con mi Salvador. Tendrán comezón de oír y por lo tanto se amontonarán maestros. Fíjate cómo lo expresa. Mira. Ay, es hermosa la palabra de Dios, queridos, es eterna. Pareciera que está hablando del 2026. Se amontonarán. O sea, la expresión, si te das cuenta, la forma en que lo expresa. Las palabras que utiliza el Espíritu Santo, ¿verdad?, a través del apóstol Pablo para expresar algo que habría de acontecer en aquel tiempo, que está aconteciendo ya en este tiempo, ¿verdad?, donde dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Queridos, continuamente se abre un templo aquí, otro templo allá, otro templo allá, otro templo acá, y ahora acá esto, y ahora acá esto. Lugares gigantescos donde asisten decenas, miles de personas.
Miles de personas, queridos, donde hay gente que lo único que están haciendo es dándoles conforme a sus propias concupiscencias, engañándolos, mostrándoles y hablándoles absurdos. Por ejemplo, ¿verdad? Está un predicador allí, ¿verdad? Muy famoso, el Cash Luna, ¿sí? Está ese hombre donde dice que tiene al Espíritu Santo y tiene poder de Dios, ¿verdad? Hay una multitud, cientos, si no es que miles de personas en ese auditorio escuchándolo, ¿verdad? Escuchándolo y él hablando. Y de repente diciendo, les voy a demostrar cómo el Espíritu Santo está conmigo y él me protege. En este momento voy a poner una barrera de fuego que me va a cubrir, Sí, aquí me cubre. Ahí está la barrera. Y de repente le dice, trata de pasar tú para acá, trata de pasar para acá. Paleros, ¿sí? Y la gente empieza a querer pasar y de repente le hace así, y como si no pudiera. Y algunos empiezan a contorsionar y se caen porque no pueden pasar la barrera. Oiga, ¿eso de qué le sirve a una persona para su alma eterna? ¿De qué le sirve a una persona para que viva? ¿De qué le sirve a un padre de familia para ser mejor padre de familia? ¿A una madre de familia para ser mejor madre o para ser mejor esposa o mejor esposo? ¿De qué le sirve? De nada. Perdóname, pero son puras payasadas. Y lo peor es que a la gente les gusta. De verdad. Les gusta. ¿Por qué? Porque cada reunión, cada día de reunión se satura ese tipo de lugares. ¿Por qué? Porque vendrán, porque se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Querido, aquí nosotros no te vamos a predicar conforme a tus concupiscencias. Aquí te vamos a predicar la sana doctrina. Llevamos años haciéndolo. Y hemos visto que esto se ha cumplido. Cientos de personas han pasado por las sillas en las que ustedes están. Y se han ido, ¿sabes por qué? Porque no están dispuestos a enfrentar la sana doctrina. No están dispuestos. Porque se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Y qué sucederá? Por cuanto tienen comezón, la gente tiene comezón de oír, quiere oír, pero de repente aquí está la verdad y aquí tiene todo un abanico de posibilidades, ¿verdad? Todo un buffet de cosas donde puede escoger, ¿verdad? Mira, aquí, pues aquí son los de la clase media, alta. Pues aquí me quedo a mí. ¿Por qué? Pues porque yo no soy de clase baja. La gente así actúa, discúlpeme, pero yo lo he visto. En una ocasión un predicador, imagínate, un pastor, ¿verdad? Llegó de repente a la casa de unas personas en un poblado, ¿verdad? Y de repente la gente de ese pueblito, pues lo único que tenía para darle eran chayotes. Era lo único que tenía. Y era valiosísimo para ellos además, porque era lo único que tenía. La familia sacó chayotes, ¿verdad? Se puso a hervir chayotes y se los dio al predicador, al pastor. El hombre, sin vergüenza, voltea y le dice, no, yo no como eso. Yo soy de clase media. ¿Cómo? Qué terrible, queridos. Pero eso y muchísimas cosas más suceden en nuestro país y en muchos lados. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a lo que la gente quiere escuchar, conforme a lo que la gente quiere oír. Si a la gente le gusta lo inmoral, ¿verdad? Lo sexual, no pasa nada. Te vas a encontrar un pastor inmoral que te va a permitir la inmoralidad, la sexualidad, fuera del matrimonio, todo ese tipo de cosas. Que si la persona le gusta, ¿verdad? Y es avara, te vas a encontrar el pastor, ¿verdad? Que lo único que le interesa es el dinero, ¿sí? Y no pasa nada. Mira, tú abandona a tu familia, ponte a trabajar con tal de que traigas tus diezmos, ¿sí? Y si tú eres de aquí, si tú eres así, si tú eres asado, mira, tú vas a encontrar un lugar donde te vas a sentir a gusto. En una ocasión una persona
Una persona, ¿verdad? Se encontró a otra persona que asistía con nosotros, ¿verdad? Y le saluda, le dice, ¿cómo estás? Oh, pues bien, bien, oh, me da gusto verte. Oye, ¿todavía estás yendo ahí a ese lugar? Sí, todavía voy. Ay, no, yo ya no voy. No, no, no. No, es que ahí te condenan todo el tiempo. No, 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 yo estoy yendo acá, mira, acá, está re bien, hasta alfombra hay. ¿Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias? ¿Y qué va a suceder? ¿Y apartarán de la verdad el oído? Fíjate, qué importante este texto. Y apartarán acción voluntaria de las personas. ¿Sí? ¿Quién es el que se aparta? El que decide separarse de algo que está viendo u oyendo. Si tú de repente vas caminando y te das cuenta que hay un orificio, ¿verdad? Que hay un hueco ahí, ¿verdad? Lo ves y ¿qué es lo que haces? Te apartas. ¿Ok? Cuando tú eres confrontado con la sana doctrina y no quieres sufrir la sana doctrina, ¿qué sucede? Sigues teniendo comezón. Y entonces, ¿qué dices? Buscas una concupiscencia. Algo donde me hablen conforme, como dice el texto en el Antiguo Testamento. No nos hables, le decían a los profetas, no nos hables así, háblanos cosas halagüeñas, háblanos cosas bonitas. No nos hables esas cosas que nos... Mira, todos los profetas hablaron juicio de Dios en contra del pecador. Todos. Y apartarán la verdad del oído, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán ¿a qué? A los cuentos. A los cuentos. Ah, claro, es mucho mejor y es mucho más fácil, ¿sabes qué? Que vengas aquí, ¿verdad? Y pares de sufrir. Y entonces vengas y compres un pedazo de madera de la cruz de Cristo. ¿Para qué? Para que te la lleves y la pongas detrás de tu puerta y con eso, la bendición de Dios va a estar sobre ti. Ven, trae tu paño, vamos a ungirlo, vamos a bendecirlo y con eso Dios te va a ayudar y te va a bendecir. Te va a sanar. Hoy es día de oración para sanación. Vengan y Dios los va a sanar. Sí. Mentira, mentira, fábulas, fábulas. La gente prefiere, ¿verdad?, hacer chonguitos. La gente prefiere, ¿verdad?, ponerle un listón rojo a una sábila. La gente prefiere, ¿verdad?, poner una herradura detrás de su puerta. La gente prefiere, ¿verdad?, poner una cruz detrás de su puerta. ¿Por qué? Porque es más sencillo, es más fácil. La gente prefiere, ¿verdad?, llegar a lugares como estos y dar sus diezmos y sus ofrendas pensando, por eso nosotros no pedimos diezmos y ofrendas. Porque la gente de repente viene y piensa que le está haciendo un favor al pastor, le está haciendo un favor a la gente. No, queridos, a nosotros no nos hacen ningún favor. El favor te lo haces a ti cuando vienes, no a nadie más. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a los cuentos, a las fábulas. No es una fábula, querido, no es una fábula aquello de los horóscopos. De repente la gente escucha los horóscopos y les dice, Tauro, hoy es tu día, lo vas a lograr todo, solamente que te tienes que vestir de azul. ¿Y qué hace Tauro? Se viste de azul. Y ahí va. Tauro, hoy es un día trágico, te recomiendo que no salgas. Y la gente se queda en su casa. Es muy absurdo. Pero hoy en día la gente sigue escuchando ese tipo de fábulas, 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 cuentos de hadas, cuentos del chupacabras, ¿sí? Cuentos de ese tipo de absurdos que lo único que hacen es desviar la mirada de la gente de lo correcto, de lo sano, de lo verdadero, ¿hacia qué? Hacia mentiras y engaños. ¿Para qué? Para llevarte a un falso camino. Pero como dice la Escritura, solamente hay una sana doctrina y un solo camino. Pero que no importa si eres torpe, porque por muy torpe que fueras, no te extraviarás. ¿Por qué? Porque la boca de Jehová lo ha hablado.
Amén. Hasta aquí lo vamos a dejar. Pongámonos de pie. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Queridos, entendamos que Dios no es una religión. Entendamos la grande necesidad que tenemos de poder conocer y entender genuinamente a Dios. No sea que el día de mañana vayas a acabar adorando una rata. No sea que el día de mañana vayas a acabar adorando, ¿verdad?, a una virgen, o vayas a acabar adorando a un santo, vayas a acabar adorando, ¿verdad?, yo no sé qué. Y entonces el concepto de Dios en tu cabeza sea otro. Mejor adoremos al que vive por los siglos de los siglos. Adoremos al verdadero. Uno de los mayores ídolos, ¿sabes cuál es el mayor número de ídolos que existe sobre nuestro planeta? No sobre nuestra ciudad, no sobre nuestro país, sobre nuestro planeta. ¿Sabes cuál es? El hombre. ¿Cuántas personas, hombres o mujeres? Es cierto, no tienes una virgen. Es cierto, ves a la muerte, ¿verdad? Ves a la muerte y dices, ¡ay, qué horrible está! Sí, no adoras a la muerte, no adoras a María, no adoras a San Judas. Pero adoras a San, pone tu nombre. Sí. ¿Por qué? Porque haces todo lo que te ordena tu propia persona. Queridos, mejor adoremos a aquel que no miente. Adoremos y sirvamos a aquel que, como dice la Escritura en el libro de los Salmos, nos puede llevar más allá de la muerte. Amén. Hagamos una oración. Padre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Señor, porque pones delante de nosotros, Señor, camino de vida, camino de muerte. Porque eres tan claro para con nosotros, Señor, y vemos tu grande amor para con cada una de las almas que estamos aquí presentes, para mostrarnos el camino por donde debemos de andar, Señor, como bien lo dice tu palabra. Para mostrarnos, Señor amado, y habernos dejado este libro precioso, para que nosotros podamos conocerte, entenderte, conocernos a nosotros mismos también, Señor, y poder conocer también a la gente que nos rodea a través de este sagrado libro y poder entender y conocer el camino por donde debemos de andar para poder llegar hasta el final. Padre, gracias por tu hermosa palabra. Gracias, Señor, por aquellos que utilizaste para que nos la pusieran delante. Gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Quién me diera dónde hallar a Dios? Aquí está. Vamos hasta su silla. ¿Está bien? Que Dios le bendiga. Un abrazo para cada uno de los presentes. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Busquen a Dios. Caminemos hacia esto. Y mi deseo es que al final podamos estar en el mismo lugar. En la eternidad, en el mismo lugar. Juntos. Que Dios les bendiga. Hasta luego.